Listo. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Dando seguimiento a las sesiones que tenemos programadas de VMware Cloud Foundation y el stack de VMware, la sesión del día de hoy está orientada a NSXT 3.0, que es nuestra nueva edición, nuestra nueva versión. El nombre de la charla es Redes y Seguridad de Nueva Generación. Esta charla va a ser dada por su servidor Daniel Aguirre y Luis Retana, ambos ingenieros con el perfil de virtualización de redes. Adelante, Dani. Un favor, tenemos dos ventanas, una que es de chat y otra que es de preguntas y respuestas. Por favor, si tuvieran cualquier pregunta, si la pueden manejar directamente en el panel que dice QA. Gracias. Bueno, como comentamos previamente, hay dos charlas previas a la que se está dando el día de hoy. La primera fue de vSphere 7, la segunda fue de vSAN 7. Estas están disponibles para descarga las presentaciones. La del día de hoy está enfocada precisamente a NSXT, con el tema de redes y de seguridad de nueva generación. Y cerramos este ciclo de charlas con VMware Cloud Foundation, en donde cerramos con todos los conceptos vistos previamente. Adelante, Dani, por favor. Esto también es para recordar, estos slides ya se vieron previamente, simplemente es el reforzar precisamente la posición que tiene VMware hoy en día dentro de esta infraestructura de Software Defined Data Center, en donde en el hipervisor, pues obviamente destacamos como el hipervisor más maduro del mercado, en todas las posiciones destacando también como los número uno en fabricantes o market share. Número 2, vSAN, también como proveedor de infraestructura de HCI. NSX también reconocida como la solución de Software Defined Networking número 1 y vRealize también como el portal número 1 de automatización de nube. Cada uno de ellos obviamente soportado por todo un ecosistema de clientes y de compañías que hoy en día utilizan nuestras tecnologías. También recordar que todo esto, esos mensajes, tanto de vSphere, la parte de cómputo, la parte de redes, la parte de almacenamiento, la parte de automatización, precisamente forman parte de lo que para nosotros es nuestro hipervisor de nube de siguiente generación, lo que le llamamos VMware Cloud Foundation, en donde este tipo de plataforma está preparada para soportar cualquier tipo de carga de trabajo, sin importar si son máquinas virtuales tradicionales, si son contenedores, si son plataforma como servicio o cualquier tipo de infraestructura que soporte a cualquier tipo de aplicación, llámese en escritorios virtuales, aplicaciones críticas, entornos de Kubernetes, aplicaciones de Machine Learning, etcétera, etcétera. Adelante, Dani, por favor. Entrando en el tema de virtualización de redes, este es un mensaje que VMware lanzó hace más de un año y que ha resonado bastante bien con nuestros clientes. Este concepto y esta visión se llama Virtual Cloud Network, en donde el objetivo principal es conectar, como pueden ver aquí, data centers entre sí, conectar el data center con los branches a través de nuestras soluciones de Software Defined One, poder conectar los data centers con las nubes nativas, nubes públicas nativas o bien nubes soportadas con nuestro software de VMware, e incluso llevando estas capacidades al cómputo que le llamamos cómputo de Edge o preparado precisamente para lo que es el Internet of Things. Todo esto complementado precisamente con las capacidades que hoy en día entregamos para tener visibilidad y para poder tener precisamente profundidad en el nivel de inspección de todo el tráfico que este tipo de infraestructura genera, con soluciones como VRNI, con soluciones como NSX Intelligence. Entonces, esta es nuestra visión y hoy en día esto está soportado precisamente por nuestro portafolio, es decir, nuestra visión no es algo a lo que aspiramos ser, sino es un conjunto de productos que hoy en día ya están libres y disponibles para poder ser utilizados por nuestros clientes, en donde en la parte verde destaca precisamente los productos que se encargan de dar estas funciones de redes y de virtualización y de seguridad, y en la parte azul cómo podemos extender las capacidades por medio de la gestión y de la automatización. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en la sección de NSXT 3.0, que es nuestra solución enfocada precisamente al data center. Adelante, Dani. Estás en mute. Gracias, Dani. Vamos a hablar un poco de qué es NSX y los retos actuales en los temas de las redes. Como saben, el tema del cómputo y del almacenamiento han recibido bastantes inversiones y bastante aceleración tecnológica en el tema de cómputo, virtualización con vSphere, el tema de almacenamiento con vSAN, que ya
lo estuvimos viendo, pero la red siempre se ha visto rezagada en cuanto a tema de modernización, en lo cual pues ha sido un constraint en tema de que en el ritmo del negocio requiere, la red no ha ido a ese ritmo, no podemos asegurar los centros de datos en temas de networking, resulta ser un poco complicado, y el tema del control de los costos en temas de renovaciones tecnológicas de red. Lo que hacemos con NSX es que tenemos nuestra infraestructura física que nos sirve como nuestro underlay o nuestro backend de comunicaciones, siempre se va a requerir. Y tenemos la plataforma de NSX que está a nivel de hipervisor. Entonces, si se pueden poner mute. Reno, ¿me puedes ayudar con el mute, por favor? Entonces, tenemos la plataforma de NSX, tenemos nuestra capa de virtualización, tenemos nuestras cargas de trabajo viviendo en ese hipervisor, que como lo conocen, y a nivel de hipervisor podemos hacer servicios distribuidos como lo que es routing, switching, load balancing y firewall distribuido. Entonces, ¿qué pasa si nosotros de igual manera tenemos cargas de trabajo como contenedores, en el cual poder conectar los pods y que puedan consumir esos servicios distribuidos y verlos como si estuvieran directamente conectados como máquinas virtuales? Darle esa comunicación y esa seguridad, tanto máquinas virtuales, nuestras aplicaciones legacy, como cargas de trabajo de siguiente generación. ¿Vale? Y toda la comunicación es en un solo plano. ¿Y qué pasa o cómo lo vemos nosotros en tema de la nube? Cuando podemos extender esos servicios de NSX a la nube, ya sea como comentaba Dani hace un momento, a nubes públicas nativas o a nubes con tecnología de VMware, sabor de VMware, y dar esos servicios de routing, switching, firewall y load balancing a ese nivel, ¿vale? Nuestra plataforma de NSX es completamente de analíticos avanzados. Podemos dar switching, routing, hacemos firewall y IDS interno a nivel de hipervisor. Tenemos load balancing, WAF y ADC de igual manera. Y tenemos nuestro servicio de Service Mesh para plataformas de siguiente generación. Entonces, nuestra plataforma NSX es nuestra plataforma completa para la nube, ¿vale? Vamos desde capa 2 a capa 7 sin ningún tema. Entrando en detalle del lanzamiento recién que tuvimos de esta versión 3.0 de NSXT. NSXT ha sido un producto que ha tenido bastante evolución. En los últimos años, sobre todo, se han abordado bastantes funcionalidades que hoy en día lo hacen una plataforma pues completa para la virtualización de redes y de servicios de seguridad, tal cual la llamamos una solución full stack. Esta nueva versión fue recientemente liberada el día 7 de abril, es decir, no tiene pues apenas tiene un mes. Sin embargo, pues la madurez de estas funciones que estamos entregando y junto con las versiones previas nos hacen una solución bastante robusta. Las actualizaciones o los nuevos updates se pueden enfocar en 4 diferentes vertientes. La primera está relacionada precisamente con la agilidad para el despliegue de entornos de red en infraestructura incluso de nube pública. La segunda está enfocada a temas de seguridad intrínseca, que es un mensaje que está resonando bastante en VMware hoy en día. El tercero, muy enfocado a la parte de aplicaciones modernas o aplicaciones soportadas por entornos de contenedores orquestados por Kubernetes. Y la última, enfocada siempre al tema de la operación, la eficiencia y el día 2. Destacan precisamente los puntos que están resaltados o que están subrayados. Vamos a hablar un poco más de ellos en adelante, pero los principales puntos es la federación, la capacidad de poder encadenar servicios de forma dinámica. Por la parte de seguridad, hoy en día estamos entregando una función de IDS distribuido, de una forma de operación similar al firewall, pero tiene sus beneficios. NSX Intelligence, capacidad de entregar firewall en capa 7 para el borde y poder integrar incluso NSX, funcionalidades de NSX directamente en servidores tipo bare metal. Si bien ya soportamos diferentes servidores bare metal, hoy en día estamos ampliando este soporte a servidores Windows. En la parte de aplicaciones modernas, muy enfocada al tema de Kubernetes, como lo comentaba, y sobre todo utilizando las APIs nativas que Kubernetes utiliza.
Por la parte de operaciones eficientes, estamos entregando una funcionalidad también muy interesante que es el poder integrar los servicios de NSX directamente dentro del switch virtual distribuido de VMware, cosa que en versiones anteriores requería desplegar un switch independiente, un switch distribuido pero administrado por NSX. Hoy en día esta capacidad es integrada. Y finalmente ciertas mejoras operativas con respecto precisamente al día 2. Excelente, gracias, Dani. Para temas de escalabilidad y agilidad de nube, una de lo que nos faltaba en NSXT era el tema de federación, en el cual sale en la versión 3.0. ¿Qué significa? Yo voy a poder tener varias localidades con su propio despliegue de NSX y poderlas administrar desde un único punto. Eso que nos ayuda en tema de la simplicidad de la operación, en el cual yo voy a hacer esas configuraciones y esos despliegues a través del Global Manager, y el Global Manager va a hacer el despliegue de esas configuraciones a todos mis instalaciones o mis local managers de NSX que yo tenga instalado. ¿Vale? De igual manera, tenemos el tema de recuperación ante desastre simplificada, ya que cuando yo hago una configuración en el Global Manager, replica esas configuraciones en todos mis local managers. Y actualmente está soportado en la 3.0 sí, pero no está soportado con una arquitectura productiva. Entonces, eso se va a seguir trabajando para las siguientes releases a partir de la 3.0.1. ¿Vale? Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona, en el cual, en este ejemplo, nosotros tenemos N de cantidad de locaciones con nuestras instalaciones NSX, tenemos nuestros Compute Managers, tenemos nuestros Local Managers de NSX, tenemos nuestro clúster de Global Managers que actualmente no está soportado esta configuración, que se va a soportar en las siguientes releases, y tenemos nuestro Global Manager en Standby. Yo como administrador puedo hacer las configuraciones vía API o puedo hacerlo a través del User Interface, y cuando hago la configuración hace una sincronización de esas configuraciones a todos los local managers, cada uno por independiente, ¿vale? Entonces se hace el sync con el Global Manager activo en el Standby por temas de recuperación ante desastres. ¿Cuáles son los casos de uso que tenemos para el tema de NSX Federation? Tenemos el tema de la seguridad consistente entre nube y premisas. Ahorita, como vimos en la diapositiva anterior, está en unos futuros releases el soporte a VMC en Amazon. Entonces, todavía no está soportado, pero se va a soportar. Tenemos recuperación ante desastre simplificada por el tema de la replicación de las configuraciones entre sitios. Y podemos tener el tema de multi-site metro, en el cual, como todos están sincronizados y tienen la misma información en tema de networking de capa 2, podríamos hacer una configuración de capa 2 entre sitios que estén distribuidos. De igual manera, uno de los cambios importantes que sale en esta versión de NSXT, anteriormente se necesitaban hacer switches basados en OVS diferentes y separados al tema del VDS de vSphere. En este caso, ya en la versión 7, NSX ya se integra con el VDS 7.0 de vSphere 7, en el cual tenemos vamos a poder hacer las configuraciones de las capas de transporte, ya sean en overlay o VLAN, dentro del switch distribuido de vSphere. ¿Eso qué nos va a ayudar? Primero en tema de despliegues, en el cual ya no es tan complicado hacer el despliegue de NSXT en tema de configuraciones de networking y de vSphere, y de igual manera temas de migraciones y disrupción de servicios en tema de las implementaciones. Entonces, de igual manera, como todo el tema de desarrollo se está basando en el VDS de VMware, eso facilita a que las nuevos releases de NSX tengan nuevas características y que salgan las características más rápido a como han estado saliendo actualmente. Un par de observaciones con respecto a los dos slides previos. En el caso de multisite metro, obviamente siempre hay consideraciones, por ejemplo, cuando hablamos de poder extender esta capa 2 de forma activa
entre sitios. En realidad no nada más es capa 2, sino también hacer un routing distribuido. La funcionalidad de multisite metro siempre va a tener temas muy asociados a la latencia, por ejemplo, entre los sitios, a las calidades de los enlaces, para que precisamente la experiencia de las aplicaciones distribuidas pues pueda ser, digamos, pues una buena experiencia, ¿no? Entonces, aunque es una capacidad, muchas veces dependemos de factores como la distancia, las latencias, tiempos de respuesta promedio, etcétera, etcétera. Y con respecto a la parte del switch virtual distribuido, pues simplemente recordemos que para hacer uso de esta funcionalidad, como bien lo comenta Luis Retana, es necesario contar con vSphere 7 y obviamente el switch virtual distribuido versión 7. Entonces, implica una actualización de software de forma inminente. Por parte de las actualizaciones de seguridad en NSXT, si bien ya vimos este slide que NSX nos proporciona servicios de redes virtualizadas que van desde capa 2, es decir, de switching, capa 3, routing, la capacidad de desplegar un firewall interno que puede aplicar a las máquinas virtuales o incluso a nivel de perímetro también, de perímetro del data center. Hoy en día, recordemos que también entregamos funciones como Load Balancer, Application Delivery Controller y funcionalidades de WAF, y que todo esto se puede precisamente portar a un entorno de Service Mesh. Dentro de las nuevas funcionalidades que acabamos de entregar en esta nueva versión 3.0 es la capacidad de ofrecer un IDS/IPS en un futuro que también cumple con los mismos propósitos de ser una plataforma totalmente distribuida. Entonces, estos son de los features de seguridad más interesantes que estamos entregando en esta nueva versión. Y si nos vamos a un resumen de las capacidades precisamente de seguridad que estamos entregando, recuerden que la parte de seguridad para VMware hoy en día es un componente que lo manejamos de forma intrínseca. Dentro de estas nuevas funcionalidades, pues precisamente la capacidad de un IDS distribuido, soportar las capacidades que hoy en día estamos entregando en NSX, tanto para las funciones de red como de seguridad en servidores bare metal. Hoy en día estamos integrando un sistema operativo basado en Windows. Las capacidades de integrar políticas de seguridad basadas en identidades, no nada más en objetos como máquinas virtuales, sino en un origen como Active Directory y obviamente los usuarios. Integrar capacidades, por ejemplo, para poder hacer análisis de URL, esto lo voy a mostrar un poco más adelante. Poder integrar políticas que están basadas en tiempos, es decir, yo quiero que cierta política aplique en un horario específico o en días de la semana específico. Esto lo podemos implementar tanto en las políticas de firewall distribuido como de gateway. Denme un segundo, por favor. Una disculpa, está mi hija aquí conmigo. Y por la parte de mejoras operativas, el poder simplificar el cómo podemos implementar políticas de seguridad basadas en VLAN y así también cómo mejorar los criterios de agrupación y manejo de etiquetas precisamente para poder definir políticas. También por la parte de integración de terceros, estamos mostrando capacidades, digamos, o nuevas capacidades de integración. Por la parte del IDS distribuido, esto, digamos, viene a complementar nuestro componente del Service Defined Firewall, en donde si bien ya contábamos con la capacidad de hacer un firewall distribuido y eso es ofreciendo las capacidades de microsegmentación, hoy en día con este componente de un IDS distribuido definitivamente estamos llevando la seguridad a otro nivel. Ahorita les vamos a mostrar nuestra propuesta de valor y esto complementado con nuestras capacidades de visibilidad. Ok, una disculpa. Bueno, por la parte del IDS distribuido, nuestra propuesta de valor se centra en los siguientes elementos. No sé si le puedas dar, Dani. La primera es, estamos complementando estas capacidades de IDS y esto lo estamos llevando a una capacidad totalmente distribuida y al ser distribuida obviamente nos hace escalables conforme van creciendo las cargas de trabajo. La siguiente, el nivel de firmas y el nivel de inspección que estamos entregando son firmas validadas precisamente y esto nos ayuda a reducir falsos positivos. Por tercer punto, estamos entregando una detección totalmente basada en contexto. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, en función del rol de la carga de trabajo que estamos entregando, se aplican únicamente firmas específicas y finalmente, todo esto soportando precisamente los escenarios de que las máquinas virtuales son portables y que son móviles.
¿Qué quiere decir esto? Si se mueve una máquina virtual de forma automatizada o sobre demanda, no se pierde ni la política de seguridad ni las capacidades de inspección. Por parte de los casos de uso que estamos entregando con IDS, esto va muy de la mano, por ejemplo, con temas de cumplimiento regulatorio, ya que el componente de IDS nos va a ayudar precisamente a mostrar temas como cumplimientos regulatorios. No quiere decir que nos haga compliant, pero obviamente nos va a ayudar a mostrar el cumplimiento. A su vez de eliminar puntos ciegos de inspección. Nos va a ayudar a complementar precisamente las topologías que NSX ya entrega, como por ejemplo DMZs virtuales, y esto sin la necesidad de aprovisionar hardware o recursos adicionales. La tercera es poder consolidar los appliances de seguridad que tradicionalmente vemos, los IPS que están en puntos estratégicos de la red. Pues literalmente esto nos va a ayudar en un futuro a poder consolidar estos dispositivos y a lo mejor eliminar la dependencia de ellos, ya que las capacidades las estamos llevando de forma distribuida y que la facilidad de habilitarlo prácticamente es a través de un solo clic. Con un solo clic yo puedo habilitar este componente de IDS. Finalmente, pues obviamente complementando también las capacidades del movimiento lateral, que hoy en día ya es el firewall distribuidos, simplemente estamos complementándolo con la capacidad de detección por firmas, detección de anomalías y validación de protocolos. Algo importante a destacar aquí es, recordemos que la función que entregamos es IDS, es decir, hoy en día capacidades de detección. No entregamos capacidades de prevención, es decir, un IPS, pero eso viene en un roadmap a futuro. Ok, por la parte del IDS distribuido, dentro de lo que estamos entregando es obviamente conforme crecen las máquinas y conforme crece la capacidad y las necesidades de despliegue, pues que este throughput de inspección pueda ser totalmente elástico. Por otra parte, ofrecer una arquitectura simplificada, precisamente al llevarnos estas capacidades de detección de forma distribuida, una operacionalización sencilla de este tipo de herramientas y finalmente que estamos utilizando los recursos que por lo general están pasivos en el data center, que precisamente es el hipervisor. El hipervisor pues tiene por lo general bastantes recursos de sobra, sobre todo en la parte de procesamiento, y estos recursos son los que nosotros utilizamos para llevar a cabo estas capacidades de detección. Excelente. Para la parte de NSXT Bare Metal, se ha visto mucha necesidad por parte de los clientes en extender las funcionalidades que estamos dando con NSXT a cargas físicas, por temas de que a lo mejor no pueden hacer los movimientos de esas cargas a un entorno virtual y se necesitan mantener físicas, etcétera. ¿Vale? Entonces hubo ciertas mejoras en este tema por parte de NSXT en la versión 3.0. ¿Y cuáles son estas mejoras? El tema del soporte de sistemas operativos, seguimos soportando Linux, ya soportamos Red Hat 7.4, 7.5, 7.6, 7.7. Tenemos el soporte de CentOS, tenemos el soporte de Ubuntu y SUSE, perdón. Y una de las mejoras importantes es el soporte a Windows. Si tenemos cargas de trabajo físicas con Windows Server 2016, podemos instalar el tema de NSXT Bare Metal para trasladar esas funcionalidades de switching y seguridad a entornos físicos. De igual manera, los tipos de nodos de transporte para NSXT, soportamos Red Hat, Ubuntu, CentOS, SUSE Linux y Windows Server. En escala, son 300 servidores de Bare Metal. El requerido actualmente para esta funcionalidad son 500, pero el número no es final. ¿Qué quiere decir? Que se pretende llegar a los 500, pero no se va a detener en 500 el tema del soporte. Entonces se va necesitando, va a ir subiendo conforme a las siguientes versiones. ¿Cuáles son los casos de uso para temas de Bare Metal de NSXT? El primer caso de uso es si estamos implementando políticas de microsegmentación, como comentaba Dani, lo podemos hacer de entornos en máquinas virtuales físicas y máquinas virtuales. ¿Cómo funciona en temas de los servidores físicos? Se implementa un OVS, un Open Virtual Switch, y en ese Open Virtual Switch el agente de NSXT trabaja para implementar las políticas de seguridad que nosotros actualmente configuramos. Entonces, no importa si sea un servidor físico o una máquina virtual y si están en un segmento basado en VLAN o en un overlay por JNIP en NSXT. De igual manera, el segundo caso, si nosotros tenemos
dos cargas físicas que se necesitan comunicar. De igual manera las podemos microsegmentar. Entonces sería de físico a virtual y de físico a físico sin ningún problema. Los siguientes casos de uso van orientados al tema de conectividad, que son los casos más recurrentes y que más necesitan nuestros clientes, en el cual yo necesito comunicar servidores físicos con máquinas virtuales. Lo podemos realizar con el bare metal conectados al mismo vSwitch, ya sea en VLAN backing o en tema de overlay. Entonces existe esa comunicación entre esas máquinas, ¿vale? Entonces, si yo tengo servidores físicos que necesito que se comuniquen con máquinas virtuales que están conectados en un overlay de NSXT, lo puedo realizar. O si quiero comunicar servidores físicos que se necesiten comunicar con máquinas virtuales que estén en una zona de transporte basada en VLAN de NSXT, puedo hacer esa comunicación. Otra de las funcionalidades que estamos entregando por parte de seguridad, y esto va a ser la antesala para que en un futuro NSXT pueda literalmente tener capacidades de filtrado de contenidos. Hoy en día, como preliminar, estamos entregando la capacidad de hacer un análisis de URLs. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente estamos a partir de los gateways de Tier 0 y Tier 1 que estamos implementando con este tipo de virtualización de redes, vamos a poder identificar precisamente el uso, por ejemplo, de aplicaciones de nube, si la navegación es relevante o no relevante, si estás usando Internet para un comportamiento a lo mejor potencialmente de riesgo o potencialmente malicioso. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es categorizar en dos niveles. La primera precisamente está con base en categorías y la segunda con base en nivel de reputación. Lo que vamos a poder ver precisamente dentro de la consola de NSX es, adelante por favor, Dani, es tener este tipo de gráficos. Recordemos que hoy en día esta capacidad es únicamente análisis, en un futuro va a ser ya la capacidad de poder hacer filtrado de contenidos, en donde vamos a poder ver precisamente orígenes y destinos, hacia qué sitios o hacia qué categorías de sitios, así como el nivel de reputación que podrían tener estos sitios, para poder identificar precisamente pues el perfil de navegación, ya sea de aplicaciones o de usuarios. Para esto requerimos un router de nivel 1, un Tier 1 router, que ese es parte principal del concepto de la arquitectura de NSX, y también una conexión a los servicios de VMware de nube para poder descargar las bases de reputación. Entonces, la primera categoría está basada precisamente en poder identificar, por ejemplo, sitios como no categorizados, como sitios, por ejemplo, de compras de propiedades, servicios financieros, comida, navegación de ocio, etcétera, etcétera. Tenemos más de 80 categorías predefinidas. Estamos utilizando a un proveedor, a un tercero, que es el que nos da estas capacidades de categorización del tráfico, y vamos a poder ver precisamente cuál es la distribución de este tipo de tráficos como lo vemos en el gráfico. Por ejemplo, la navegación de páginas de búsquedas, un 5.1%. Por otra parte, también como parte del análisis del URL, estamos identificando la reputación de estos sitios. Prácticamente se está integrando un score que va desde el 0 al 100, distribuido en 5 diferentes niveles. Y de la misma forma se va a poder identificar la distribución precisamente de estos sitios con base en su perfil de riesgo. También esta capacidad estamos dependiendo de un tercero para tener precisamente estas bases de datos actualizadas. Para el tema de inserción de servicios de introspección de red, lo que hacemos ahora, actualmente con NSXT, podemos hacer la introspección de la red y el tema de servicios. Actualmente tenemos el tema del firewall distribuido, ya sea en máquinas virtuales, contenedores, ya servidores físicos, como lo platicamos. Tenemos nuestros firewalls de gateway, que están en nuestro gateway T0 y en el gateway perimetral en el T1 y el T0. Lo que hacemos una inserción de servicios de terceros, temas más que nada de seguridad. ¿Para qué? Para que se puedan encadenar esos servicios y esos terceros puedan analizar el tráfico, ya sea para comunicaciones este-oeste o de igual manera en norte-sur, que ya lo soportamos, que quiere decir que en el Tier 1 y Tier 0 podemos hacer esta inspección de tráfico. Entonces tenemos varios partners
que se integran con nuestra tecnología para poder hacer esa inserción de los servicios y se pueda analizar el tráfico. Ok, por parte de las actualizaciones que estamos entregando, como vimos, la tercera categoría precisamente de entregar un stack de redes y de comunicaciones para aplicaciones modernas o aplicaciones soportadas por entornos de contenedores. Prácticamente algo importante dentro de NSX es de que nosotros le damos el mismo tratamiento a una máquina virtual, a una comunicación que si fuera provista por un container. No sé si le puedas avanzar, Dani. Entonces, sea una máquina virtual, sea un servidor bare metal o sea un container, nosotros le vamos a poder dar estos servicios de redes y de seguridad, sobre todo que este tipo de plataformas de aplicaciones modernas requieren. Y ahorita vamos a ver estos servicios. En particular, adelante por favor, Dani. NSX es compatible con cualquier plataforma de conectividad. Si le regresas al anterior, perdón. Somos compatibles con cualquier plataforma de Kubernetes, es decir, totalmente integrados con la nueva solución que integra vSphere directamente que integra Kubernetes directamente dentro de vSphere, o bien con nuestra plataforma Tanzu, que seguramente han escuchado los lanzamientos previos, o con cualquier plataforma de Kubernetes que sea upstream. ¿A qué nos referimos con upstream? Cualquier nueva versión que lance Google directamente y que publique, nosotros vamos a adaptarnos a esta plataforma. ¿Qué servicios y cómo lo hacemos? Precisamente aquí lo que estamos haciendo es entregar a través de un único stack todos los servicios de redes que se requieren, como comentamos, capa 7 hasta capa 2 o capa 2 a capa 7, como lo queramos ver, versus un enfoque tradicional en donde si yo estoy implementando este tipo de tecnologías, pues yo voy a tener que buscar soluciones que por lo general son open source, como por aquí vemos, por ejemplo, si yo requiero dar servicios de capa 2, muy orientado, por ejemplo, a la parte de VLANs, pues yo me puedo ir con soluciones como un tipo Flannel, si yo tengo que dar soluciones o conectividad en capa 3, irme con otro proyecto de software libre, y así hasta llegar a mi capa 7. Algo importante es de que la capa 7 siempre se tiene que considerar un entorno de Kubernetes para dar funciones de ingreso hacia mis pods de cómputo. Entonces, es un trabajo, digamos, artesanal. Muchas veces, pues, no se tiene un soporte adecuado o es un soporte de comunidad, entonces es un best effort. Y obviamente que se tengan que gestionar herramientas de forma independiente y separadas. Por otra parte, cuando lo vemos con NSX, nosotros estamos entregando a través de una única solución todos estos servicios que van nuevamente de capa 2 hasta capa 7, con la capacidad de entregar visibilidad, poder hacer análisis precisamente o troubleshooting end-to-end y poder colectar métricas en todo momento y poder tener visibilidad de lo que está pasando en este entorno. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros estamos haciendo estas capacidades precisamente de entregar la seguridad y las capacidades de redes? Si le puedes adelantar, por favor. Lo que estamos haciendo precisamente es que NSX se convierte en un componente que está abstrayendo en todo momento y que está interpretando los recursos que las APIs de Kubernetes, digamos, están invocando en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que un desarrollador o una aplicación ya productiva en el momento en que está consumiendo, digamos, los componentes de la aplicación, por ejemplo, identifica que se requiere habilitar un nuevo namespace para poder entregar un conjunto de cómputo. Lo que nosotros estamos haciendo a través de un componente que se llama CNI, Container Network Interface, nuestro componente se llama Container Plugin, es de que estamos identificando esas llamadas y en tiempo real eso lo traducimos a objetos de NSXT, obviamente en formato de software. Por ejemplo, si creamos un namespace en automático, yo aprovisiono un router de capa 1 o de tier 1, estamos aprovisionando servicios de SNAT para precisamente poder enmascarar todas las comunicaciones internas dentro de ese pod y todo esto lo vamos a hacer por cada namespace. Entonces, si mi aplicación requiere a lo mejor o el desarrollador requiere crear N cantidad de namespaces, nosotros vamos a crear estas conectividades, digamos, totalmente independientes. Si la aplicación requiere desplegar nuevos pods de cómputo, lo que vamos a hacer precisamente a través del Container Network Interface va a ser precisamente crear un entorno totalmente aislado para los pods que se requieran ejecutar. Si el desarrollador requiere, por ejemplo, implementar políticas a nivel de networking, esto lo vamos a interpretar nosotros como políticas de seguridad de nuestro firewall distribuido
Y un componente bien importante es si mi aplicación requiere tener precisamente un ingreso, un punto de ingreso desde la red hacia estos componentes de las aplicaciones y los contenedores que están dentro de estos pods, nosotros literalmente lo que vamos a hacer es convertirnos en una solución de tipo load balance e incluso una solución de tipo ingress controller para poderle dar conectividad a estos elementos. Entonces, así es como nosotros podemos proveer estos servicios. Ahora bien, adelante por favor. Cuando lo hacemos con esta integración de NSXT para vSphere con Kubernetes, lo que estamos ofreciendo, y son capacidades ya integradas dentro de nuestra solución de NSXT, es poder entregar una gestión completa de las direcciones IP. Esto es algo también bien importante porque las aplicaciones nativas o las aplicaciones modernas de nube, pues prácticamente se basan en el concepto de que es infraestructura pues inmutable, ¿no? Se pueden crear una cantidad de pods y estos pods se pueden destruir en cualquier momento y se pueden crear y recrear así de forma dinámica. Entonces, si no tenemos una adecuada gestión del espacio de direccionamiento IP, pues obviamente esto pues, nos puede llevar a problemas operacionales muy fuertes. Entonces, NSXT desde que nació tiene este concepto de un gestor de direcciones IPs, el cual obviamente utilizamos para dar esta conectividad y administración de estos componentes. Obviamente, otra de las capacidades es la segmentación de redes, todo esto a través de redes basadas en overlay, las políticas de seguridad de red, muy enfocado precisamente al controlar el ingreso precisamente de los pods a nivel de puertos y de servicios, los balanceos, como ya lo comenté, o slash ingress controller, precisamente para poder dar el acceso interno hacia las aplicaciones. Y finalmente todas estas capacidades de poder tener visibilidad y control del tráfico, así como métricas precisamente para poder en todo momento pues tener una visibilidad. Siguiente, por favor. Esto lo vimos en la primera sesión, precisamente que era dentro de los avances más importantes que estaba entregando vSphere hoy en día con la capacidad de integrar directamente Kubernetes. Y aquí, repasando simplemente la arquitectura, pero desde un punto de vista de redes y de seguridad, pues recordemos que tenemos nuestra infraestructura de virtualización, nuestros clústeres de CX, todo esto obviamente acompañado con la parte del almacenamiento definido por software y las redes virtualizadas o definidas por software, junto con las capacidades del supervisor, precisamente el clúster de supervisor. Lo que estamos entregando es literalmente sobre los clústeres de cómputo, entregar directamente estos recursos, que son los namespaces, simplemente son un aislamiento de recursos, y que sobre estos namespaces, sin importar si se está corriendo pods de contenedores o están corriendo máquinas virtuales, hoy en día estamos integrando una arquitectura pues totalmente unificada entre aplicaciones modernas y aplicaciones pues podríamos llamar ya tradicionales, que a final de cuentas son máquinas virtuales, y si lo complementamos incluso con las capacidades de poder soportar servidores bare metal, obviamente estamos abarcando un gran panorama dentro de la infraestructura que podrían tener nuestros clientes. Entonces, este tipo de abstracciones que estamos llevando hoy en día precisamente son posibles gracias a esta arquitectura unificada de vSphere con Kubernetes. Una de las mejoras que tuvo NSX con la versión 3.0 es el tema de NSX Intelligence, ¿Qué es NSX Intelligence? Lo primero es que desde un único punto de control, utilizando su motor de analítica, vamos a poder tener una colección de los datos, de los flujos que pasan sobre todas nuestras comunicaciones, para que nos pueda dar recomendaciones en temas de microsegmentación y mejoras de optimización. Entonces, tenemos también el único punto de control, tenemos colección de los datos, monitoreo de almacenamiento y un motor de analítica. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Con el motor de analítica nos van a dar recomendaciones de seguridad, ¿qué quiere decir? Con el monitoreo del tráfico que va pasando, NSX Intelligence nos va a recomendar qué políticas de seguridad pueden aplicar a ciertos flujos y podemos hacer el despliegue de esas recomendaciones de seguridad. De igual manera nos va a hacer recomendaciones de políticas, todo desde el monitoreo del tráfico, como bien lo comentamos, y nos va a dar una mayor visibilidad de todo el tema de nuestras comunicaciones. Entonces, como se ve, el tema de NSX Intelligence, la interfaz de usuario está integrada dentro de la interfaz y la consola de NSXT. Entonces, cuando le damos ahí en Plan and Troubleshoot, podemos ver el tema de NSX Intelligence. ¿Vale? Entonces, dándole clic ahí en Discovery and Take Actions,
nos va a hacer el despliegue de NSX Intelligence y vamos a poder ver todo el inventario de máquinas virtuales y los flujos, ¿vale? Entonces, si le damos un zoom in, podemos ver ahí todos los grupos, ya sean máquinas virtuales o grupos de máquinas virtuales que están trabajando. Podemos estar viendo, nos da la visibilidad de tener todo el inventario y los flujos de escala, que quiere decir que vamos a poder ver todo el tráfico que está siendo permitido, que ya está siendo protegido, o que está haciendo, o que no está, o no tiene ningún tema en tema de protección. O sea, que no lo estamos protegiendo. ¿Cuáles son los objetos soportados en NSX Intelligence? Tenemos el tema de grupos y máquinas virtuales hasta el momento. Tema de información que podemos ver en NSX que está dentro y fuera de NSX. Podemos ver las máquinas virtuales, podemos ver IPs externas e IPs públicas y nosotros podemos hacer esa configuración de esos segmentos en NSX Intelligence. Allí estamos viendo la máquina virtual y estamos viendo que tiene dos flujos que no están siendo protegidos. Entonces podemos hacer un zoom in de esas máquinas virtuales, ver los flujos que sí están siendo protegidos, si no están siendo protegidos, y podemos hacer la configuración para ir tomando las recomendaciones que nos da NSX Intelligence para aprovisionar esas reglas de seguridad. Bueno, en resumen de lo que fue la presentación, como pueden ver, hay muchas innovaciones que está entregando la plataforma de NSXT. Los puntos que vimos son los que quizá más se aplican a la parte de consumo empresarial tradicional. Sin embargo, hay también diferentes mejoras, dado que nuestra plataforma pues, lo utilizan telcos y carriers precisamente para poder ofrecer todos estos servicios de nube y de automatización. Entonces, hay gran cantidad de actualizaciones que no comentamos también. Sin embargo, bueno, todo está bien documentado. Los quisiéramos referir a una serie de recursos que tenemos nosotros disponibles. En primera, tenemos un foro de Latinoamérica, es decir, son entradas de blogs que están en español. Casi por lo general siempre se acompañan de un pequeño video, una pequeña demostración para mostrar alguna funcionalidad en particular. Estamos en proceso precisamente de ampliar nuestra base de blogs muy enfocados al tema de NSXT. Por otra parte, los blogs corporativos, estos están en idioma inglés, también tienen información bastante relevante, bastante útil. Si quisieran ver, por ejemplo, una actualización a alto nivel de todo lo que incluye NSXT 3.0, encuentran una entrada en estos blogs corporativos. La tercera, pues nuestros tradicionales Hands-on Labs. Tenemos Hands-on Labs enfocados a NSXT. Hoy en día todavía no están actualizados a la versión 3.0, dado que apenas tiene un mes de que se lanzó. Sin embargo, bueno, recuerden que los Hands-on Labs se actualizan por lo menos una vez al año. Y finalmente también tenemos un canal en YouTube de NSX, entonces aquí pueden ver precisamente pues videos de forma muy gráfica para explicar algún concepto muy en particular. Por ejemplo, si quisieran entender cómo funciona nuestra capacidad de IDS distribuido, hay videos disponibles y así para diferentes elementos de NSXT. Y por último, dentro del Security Field Day que recientemente se realizó, me parece que hace 15 días, NSX estuvo precisamente dando varias pláticas, el equipo de Product Management de NSX estuvo dando varias pláticas, entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, demostraciones de cómo funciona NSX Intelligence, que comentó Luis, o cómo funciona, por ejemplo, el IDS distribuido, cómo funcionan diferentes elementos. Entonces, por información, de alguna forma no paramos, hay mucha información disponible en Internet. Y pues simplemente recordar que NSXT es, así como es importante la parte de cómputo, el hipervisor de cómputo, pues NSXT digamos que se convierte como en la autopista precisamente que nos permite pues establecer estos mecanismos de comunicación entre nubes privadas, recordemos nuestra visión del Virtual Cloud Network, entre nubes privadas con nubes públicas, ya sea soportadas por un stack de VMware, como lo es el caso de VMware Cloud en AWS, o la nube de Dell corriendo sobre VMware, y así con diferentes nubes que tenemos hoy en día híbridas, o bien
incluso con soluciones de nube totalmente nativas, como por ejemplo una AWS o una Azure. Entonces, para todos estos elementos tenemos una estrategia dentro de la Networking and Security Business Unit. Y bueno, pues nos gustaría abrir, si tienen preguntas, ya tratamos de contestar la mayor parte de las preguntas. No sé si podamos abrir los micrófonos. Y por aquí, bueno, veo una primera pregunta de Esteban, que nos pregunta si ya hay Hanson Labs de NSXT. Sí, la respuesta es sí, ya hay Hanson Labs de NSXT. No está actualizado hoy en día la versión 3.0. Sin embargo, bueno, este Hanson Labs habla de temas de virtualización de redes y temas de seguridad con el firewall distribuido. No sé si nos puedan ayudar a abrir el micrófono para ver quién más pudiera tener preguntas. Listo, Dani. Ya varios, bueno, creo que la mayoría tienen los micrófonos abiertos, entonces nada más hagan un mute el Ok. micrófono y pueden hacer las preguntas en vivo. En lo que alguien se anima a hacer una pregunta, si quieres repasamos las que se fueron contestando, porque algunas fueron a través del chat, entonces los demás clientes conectados no pudieron verla. Una de las preguntas, Dani, fue, ¿IDS e IPS es un futuro o es con esta versión de NSXT? Ok, la primera es el IDS, hoy en día ya es una capacidad entregada en la versión 3.0. Es como, digamos, nuestro pinino en la parte de hacer inspección de paquetes. Me refiero a pinino por que recordemos que el IDS, pues únicamente un Intrusion Detection System tiene la capacidad de hacer una detección basada, como ya lo vimos, por firmas, por comportamientos o por violaciones de protocolo. Sin embargo, la capacidad se centra únicamente en hacer una detección y obviamente pues una alerta eventual, ¿no? Mientras que una solución de IPS, que pues ya llevan bastantes años en el mercado, pero no hay ninguna solución que sea distribuida como nosotros la ofrecemos, el IPS pues tiene la capacidad de que cuando detecta pueda de forma proactiva hacer una acción en la comunicación, por ejemplo, tirar la comunicación. Entonces, hoy en día IDS ya está soportado. Es una suscripción, aprovechando la siguiente pregunta que también nos hacían. Es un servicio de suscripción en donde se tiene que pagar, obviamente, para tener las actualizaciones de las firmas de seguridad. Y en un futuro, pues obviamente vamos a entregar ya las capacidades de protección, es decir, ser un IPS en combinación con el firewall distribuido, y esto complementa la visión de un Service Defined Firewall. Entonces, nuestra visión de microsegmentación es algo que ya quedó en el pasado, es algo que hacemos desde hace mucho tiempo, y hoy en día nuestro mensaje está enfocado precisamente a ofrecer un Service Defined Firewall. Perfecto. La siguiente pregunta iba enfocada a la parte de bare metal. Con NSXT podemos proteger la parte de bare metal, pero ¿qué requerimos instalar en esos servidores para poder tener la funcionalidad? Ahí para tener esa funcionalidad se requiere instalar el agente de NSXT, dependiendo de los sistemas operativos soportados que vimos en la presentación. Si está soportado, se instala y se agrega a la consola de NSXT y ya se puede hacer el despliegue de las reglas de seguridad. De acuerdo. Bien, las demás preguntas fueron las que ya contestaste, Dani. No sé, tenemos todavía 70 personas conectadas. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí tenemos a los especialistas, aprovechamos el momento. De todos modos, si surgen preguntas más adelante, pueden hacerlo a través de los correos directamente y para aclarar cualquier pregunta. Voy a poner la diapositiva inicial de los correos. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, te escuchamos. Hola, soy Mario. Yo tengo dos preguntas. Una, respecto al tema de VPNs, ¿en esta nueva versión hay alguna actualización o algún tema de mejoras? Sí, en primer lugar, ¿te refieres de VPNs con respecto a NSX para vSphere? Exacto, sí. Ok. Haz de cuenta como en el caso de que pues NSX ya sé que maneja lo que es el L2VPN, el IPsec, el SSL VPN. Entonces, respecto a estas herramientas, ¿hay alguna mejora o algunos cambios? Sí, mira, la primera es NSXT, al ser una solución más de data center, digamos que obviamente integra las funcionalidades de Layer 2 VPN y de VPNs por IPsec. Esto ya sea sobre todo en IPsec, para conectarnos con cualquier dispositivo que pueda hablar IPsec estándar. Layer 2 VPN sí aplica de NSXT a NSXT o NSXT a NSXV.
NSXT no integra hoy en día la capacidad de una VPN enfocada a usuarios, que es precisamente la VPN por SSL. Se está evaluando y como todo producto siempre depende de las necesidades del mercado. No vemos una gran demanda hoy en día de poder ofrecer de VPNs enfocadas hacia el usuario o precisamente enfocadas hacia los clientes. Dentro de otras de las capacidades que ofrecemos en las VPNs, es de que en esta nueva versión de NSX, y no es una función que venga en la 3, sino es algo que ya entregábamos desde versiones previas, es de que nuestro mecanismo de transporte, por ejemplo, para poder hacer una VPN en capa 2, hoy en día lo hacemos, es como si hiciéramos una especie de túnel sobre IPsec. Mientras que en el pasado y conversiones basadas en NSX para vSphere utilizamos el protocolo SSL. Hoy en día estamos utilizando los túneles de IPsec propios que ya provee NSX para poder extender la capa 2. Y bueno, obviamente capacidades, por ejemplo, como performance, o por ejemplo que nuestras VPNs en IPsec podemos establecer, por ejemplo, policy-based routing, es decir, con base en la red, pues identificar si yo me quiero ir por un túnel de VPN o quiero irme por la red del underlay. Y ese es Policy Based Routing y me parece que son como los elementos más destacables de las VPNs. Ok. Y mi segunda pregunta sería, esta es un poquito más técnica, creo que no va tan centralizado el tema de NSX3, sino va centralizado el tema de las compatibilidades con balanceadores de carga, como son a lo mejor Palo Alto o F5. En su momento me preguntaban si NSX era compatible o era necesario mejor hacer un balanceador con NSX. Ok, mira, esa es muy buena pregunta, sobre todo en la parte de balanceo de cargas. Como bien, para quien ya conoce NSX, desde días anteriores de NSX para vSphere, que recordemos que este es un producto que ya eventualmente va a llegar a un fin de ciclo de vida. Dame un segundo. Entonces, tanto NSXB como NSXT hoy en día ofrecen capacidades de balanceo de cargas, que son capacidades que entregan pues prácticamente cualquier plataforma o cualquier componente de balanceo, por ejemplo, round robin, list connection, etcétera. Ya, una disculpa. Sin embargo, hay que recordar que VMware hace poco menos de un año hizo la compra de una compañía que se llama Avi Networks, que hoy en día este producto ha sido renombrado a lo que es NSX Advanced Load Balancer. Entonces, este producto está muy enfocado precisamente a ofrecer servicios de balanceo de cargas tanto locales como globales, es decir, ser un Global Service Load Balancer, asimismo como integrar, por ejemplo, capacidades de un WAF asociado a estos servicios virtuales que yo quiero balancear. Esa es una plataforma totalmente definida en software, también como son los principios de NSX y de virtualización de redes, y que es una plataforma altamente escalable y de entrada pues es una plataforma multinube. No hablamos de ese tema de Advanced Load Balancer porque ese es otro track, digamos, independiente, aunque es parte del portafolio de la Networking and Security Business Unit. Incluso no sé si Dani me puedes ayudar a irte directamente al slide que hablamos del portafolio de NSX para simplemente recordar ese slide. Si te puedes dar cuenta, en la parte de abajo en la izquierda está esta solución de Multicloud Load Balancer, WAF y analíticos. Entonces, hoy en día, aunque NSXT sigue implementando un concepto de balanceador de cargas totalmente embebido dentro del código de NSXT, en un futuro nuestros planes es que este componente de Advanced Load Balancer, ese código, digamos, sea portado precisamente a la solución de NSXT. Hoy en día son productos independientes, no hay una dependencia de uno con el otro. Sin embargo, en un futuro estamos buscando que tanto sea un producto independiente como que ya esté totalmente embebido dentro de NSX Data Center. Y por la parte de, comentabas de Palo Alto, bueno, en realidad Palo Alto, más que un load balancer, está más enfocado, por ejemplo, al tema de generación de, de seguridad de siguiente generación, Next Generation Security o Next Generation Firewall, como lo quieran ver. Aquí, bueno, pues NSX, desde que nació con NSX para vSphere, ha sido una solución que siempre hemos estado abiertos a poder tener integraciones tecnológicas certificadas con partners precisamente
de tecnología líder. Entonces, para nosotros Palo Alto es una tecnología que la podemos integrar de forma fácil dentro de nuestra solución de data center. Sin embargo, recordar que también Data Center hoy en día, dentro de las funciones de seguridad, NSX Data Center, perdón, dentro de las funciones de seguridad, pues literalmente ya nos da servicios de seguridad en el borde, en el edge, así como en la parte este-oeste, que van desde una capa 2 hasta una capa 7, incluso pues con nuestra solución de IDS distribuye. Entonces, en realidad, la opción de integrar un tercero para seguridad es algo que pueden hacer, sin embargo, siempre va a ser un poco más costosa la solución. Y bueno, si nos vamos con el enfoque que nosotros estamos ofreciendo de forma intrínseca con NSX, pues recordar que ya llegamos hasta una capa 7. Ok. Gracias, Dani. Gracias, Mario, por tu pregunta. Sí. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más que se anime? ¿Alguna duda que tengan? Quedan 5 minutos. Bueno, pues aprovecho el tiempo para comentarles que, como comentaba Daniel y Luis al inicio de esta sesión, esta serie de talleres es justamente hablar de lo que es VMware Cloud Foundation. Es una serie de 4 sesiones. Ya llevamos 2 la semana pasada, con esta sería la tercera y cerramos el día jueves, igual a las 10 de la mañana, duración de 1 hora, con VMware Cloud Foundation, que vamos a platicar acerca de qué es VMware Cloud Foundation, cuáles son los 3 pilares que lo forman, y los invitamos a todos a registrarse para este jueves que viene. En esta presentación viene la información, la liga para el registro, y bueno, ojalá que nos veamos todos por allá. Listo, Dani, Pues, Luis. muchas No gracias por sus gracias. preguntas, por su interés, y cualquier duda, pues estamos a la orden. Recuerden, tenemos bastante información pública y nuestros correos de contacto para cualquier información que quieran tener. Quedamos Muchas a sus gracias, que órdenes. tengan muy buen Muchas día. gracias. Hasta luego. Gracias por su